Muchos creen que su problema es la falta de oportunidades, pero la mayoría de las veces el verdadero problema es la falta de principios. Recuerdo cuando vi a un joven decir que quería que Dios cambiara su vida, pero no podía ni cumplir su propia palabra durante una semana. Ese día entendí algo que quiero que tú entiendas hoy. No es que Dios esté lejos, es que vivimos lejos de las reglas que sostienen una vida firme. Muchos piden milagros mientras negocian con su carácter, y ahí nace la frustración. Si hoy sientes que te esfuerzas pero no avanzas, tal vez no necesitas más fuerza, necesitas mejores fundamentos. Muchas personas dicen que quieren que su vida cambie, que quieren paz, estabilidad, progreso, pero viven rodeadas de desorden. Y no hablo solo del cuarto desorganizado o del escritorio lleno de cosas, hablo del desorden en los horarios, en las prioridades, en la manera de pensar y hasta en la forma en la que toman decisiones. Durante años observé algo que se repetía constantemente. La gente pedía oportunidades grandes mientras descuidaba responsabilidades pequeñas. Y la vida no funciona así. Recuerdo una etapa en la que trabajaba ayudando a jóvenes que decían sentirse perdidos. Uno de ellos me decía que quería tener éxito, que quería que su familia estuviera orgullosa de él, que quería que Dios lo guiara. Cuando empecé a hacerle preguntas simples, descubrí que se dormía de madrugada viendo cosas que no le aportaban nada, despertaba sin horario, nunca terminaba lo que empezaba y vivía reaccionando a lo que pasaba en el día. No era falta de talento, no era falta de oportunidades, era falta de orden. Y cuando alguien vive sin orden, su mente tampoco puede enfocarse. La mente se vuelve un lugar lleno de ruido donde todo parece urgente y nada parece importante. El orden es un acto de fe porque cuando decides ordenar tu vida, estás demostrando que crees que tu futuro merece estructura. Ordenar no significa tener una vida perfecta ni rígida. Significa decidir qué cosas ya no se negocian. Significa respetar tu tiempo, cuidar tus espacios, cumplir horarios básicos, terminar lo que empiezas. Son actos pequeños que parecen insignificantes, pero envían un mensaje muy poderoso a tu mente y a tu carácter. Mi vida tiene valor. Hubo un momento en mi vida en el que entendí esto de forma muy práctica. Tenía múltiples responsabilidades y sentía que no me alcanzaba el tiempo. Pensaba que necesitaba más horas en el día, pero lo que realmente necesitaba era más orden en mis decisiones. Empecé con algo sencillo: definir prioridades claras, establecer horarios firmes y comprometerme a terminar tareas antes de empezar otras. Al principio fue incómodo porque el desorden suele disfrazarse de libertad, pero con el tiempo descubrí algo sorprendente. Cuando el orden aparece, la ansiedad disminuye. La mente deja de correr en todas direcciones y empieza a trabajar con claridad. Muchas personas creen que el orden limita, pero en realidad el orden libera. Libera energía, libera concentración y libera paz interior. Cuando sabes qué debes hacer, reduces la lucha constante con la indecisión. El orden también fortalece el carácter porque te entrena a cumplir compromisos incluso cuando no tienes ganas. Y cuando una persona aprende a cumplir consigo misma, empieza a confiar más en sí misma. He visto personas con mucho talento fracasar por falta de orden. Y he visto personas comunes construir vidas extraordinarias solo porque aprendieron a ser consistentes en lo básico. El orden no llama la atención, no parece impresionante, pero sostiene todo lo demás. Es como el cimiento de una casa. Nadie lo aplaude, pero si no existe, todo se derrumba. Cuando decides ordenar tu vida, no solo estás organizando tu entorno, estás entrenando tu mente, fortaleciendo tu carácter y preparando el camino para que el progreso pueda quedarse. Porque cuando el orden se vuelve parte de tu identidad, tu vida deja de depender del caos y empieza a responder a principios firmes que sostienen cualquier transformación real. Hay algo que la mayoría de las personas evita, aunque saben que es necesario, y es enfrentar la verdad sobre sí mismas. Todos quieren libertad, tranquilidad y crecimiento, pero pocos están dispuestos a mirar con honestidad qué hábitos, decisiones o pensamientos los están manteniendo estancados. La verdad tiene una característica que incomoda profundamente. No negocia con nuestras excusas. Nos muestra lo que somos, no lo que nos gustaría aparentar. Recuerdo una etapa en la que yo mismo tuve que enfrentar una verdad que no quería aceptar. Durante mucho tiempo pensé que el cansancio que sentía era culpa del exceso de trabajo y de las responsabilidades que tenía. Me convencía de que el problema estaba fuera, en las circunstancias. Pero un día, después de observar con calma mi rutina, entendí algo que me incomodó profundamente. No era el trabajo lo que me agotaba,
Era la manera desordenada en la que administraba mi tiempo, las distracciones que permitía y las decisiones que postergaba. Esa verdad dolió porque significaba que el problema no estaba en el mundo, estaba en mí. Sin embargo, también fue el inicio de un cambio real. La verdad siempre incomoda primero porque rompe la imagen que hemos construido para sentirnos tranquilos. Es más fácil pensar que la vida es injusta, que otros tienen ventajas o que simplemente no tuvimos suerte. Pero cuando una persona se atreve a decirse la verdad, algo empieza a moverse por dentro. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque la mente deja de gastar energía en justificar lo que no funciona. He conocido personas que dicen querer mejorar su relación con su familia, pero no reconocen que su orgullo les impide pedir perdón. He visto jóvenes que desean avanzar profesionalmente, pero no aceptan que la falta de disciplina los mantiene en el mismo lugar. También he visto personas que buscan paz emocional, pero no enfrentan las decisiones que saben que están dañando su estabilidad. En todos esos casos, la verdad estaba presente, pero ignorada. La verdad tiene un precio inicial. Obliga a renunciar a la comodidad de las excusas. Obliga a aceptar responsabilidad. Obliga a reconocer errores sin maquillarlos. Y por eso muchos prefieren evitarla. Sin embargo, lo que muchas personas no entienden es que evitar la verdad no elimina el problema. Solo lo hace crecer en silencio. Lo que no se corrige, se repite. Lo que no se enfrenta, se fortalece. También he aprendido que la verdad no llega para destruir, llega para liberar. Cuando una persona acepta su realidad con honestidad, deja de luchar contra sombras imaginarias y empieza a trabajar sobre lo que realmente necesita cambiar. La claridad que nace de la verdad produce una paz distinta, una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que ya no estás caminando en una dirección equivocada. En mi experiencia, los cambios más importantes de la vida comenzaron cuando acepté verdades que no quería escuchar. Momentos en los que entendí que debía corregir actitudes, mejorar hábitos o tomar decisiones difíciles. Ninguno de esos momentos fue cómodo, pero todos fueron necesarios. La verdad duele porque confronta, pero sana porque alinea. Las personas que logran transformaciones profundas no son las que evitan sus errores, son las que los enfrentan con valentía. Son las que entienden que reconocer una debilidad no las hace fracasar, las hace crecer. Porque cuando una persona deja de mentirse, su mente se libera, su energía se enfoca y su carácter se fortalece. La verdad puede incomodar hoy, pero siempre abre el camino hacia una libertad que ninguna mentira puede sostener. Existe una razón por la cual muchas personas sienten que su vida está fuera de control y no tiene que ver con la falta de oportunidades ni con la mala suerte. Tiene que ver con algo más profundo y más silencioso. La falta de responsabilidad sobre lo que sí depende de ellas. Muchos quieren tener influencia, respeto, estabilidad y crecimiento, pero evitan cargar con el peso de sus decisiones. Y la vida tiene un principio muy claro. Primero te pide responsabilidad, después te permite tener autoridad. Recuerdo una conversación con un joven que decía sentirse frustrado porque nadie confiaba en él para tareas importantes. Sentía que lo subestimaban. Cuando empezamos a hablar, le hice preguntas simples. Le pregunté si cumplía sus horarios, si terminaba lo que empezaba, si mantenía su palabra en compromisos pequeños. Se quedó en silencio. No porque no supiera la respuesta, sino porque en ese momento entendió algo que nunca había querido aceptar. Quería que confiaran en él para cosas grandes, pero no había demostrado constancia en lo pequeño. Y eso no era un castigo, era una consecuencia natural. La responsabilidad no es una carga injusta. Es una estructura que construye carácter. Cuando una persona asume que sus decisiones tienen consecuencias y deja de buscar culpables externos, algo cambia por dentro. Aparece una claridad que permite actuar con dirección. La vida empieza a organizarse porque la persona deja de reaccionar y comienza a crear. Hubo un momento en mi vida en el que entendí esto de forma muy directa, tenía múltiples compromisos y aunque trabajaba mucho, sentía que no avanzaba como esperaba. Durante un tiempo pensé que necesitaba más apoyo o mejores circunstancias. Pero un día entendí que el problema no era la cantidad de trabajo, sino la manera en que respondía a mis responsabilidades. Acepté que había decisiones que estaba postergando, conversaciones que evitaba y compromisos que no estaba administrando con disciplina. Cuando dejé de buscar explicaciones externas y asumí completamente lo que dependía de mí, el cambio fue inmediato. No porque todo se resolviera de un día para otro, sino porque recuperé el control de mis acciones.
Muchas personas creen que la responsabilidad limita la libertad, pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando asumes responsabilidad, dejas de depender de factores que no controlas. Empiezas a tomar decisiones con intención, a corregir errores con rapidez y a construir confianza contigo mismo. Y la confianza interna es la base de cualquier liderazgo, incluso el liderazgo sobre tu propia vida. He visto personas con talento extraordinario quedarse estancadas porque siempre encontraban una excusa para justificar sus fallas. También he visto personas comunes desarrollar una fortaleza impresionante solo porque decidieron hacerse cargo de su carácter, su tiempo y sus decisiones. La diferencia no estaba en la capacidad, estaba en la disposición para responder por su vida. La responsabilidad también transforma la forma en que enfrentas los problemas. En lugar de preguntarte por qué te pasa algo, comienzas a preguntarte qué puedes hacer con eso. Esa pregunta cambia todo, porque convierte los obstáculos en entrenamiento y las dificultades en aprendizaje. Cuando una persona asume responsabilidad, desarrolla autoridad personal. Empieza a confiar en sus decisiones, habla con más seguridad, actúa con más firmeza y deja de vivir como víctima de las circunstancias. No porque su vida sea perfecta, sino porque entiende que siempre puede elegir su respuesta frente a lo que ocurre. La autoridad verdadera no se recibe, se construye cada vez que decides responder por tu vida sin excusas. Muchas personas dicen tener principios claros. Hablan de valores, de sueños, de metas importantes, pero hay una diferencia muy grande entre admirar un principio y respetarlo. Admirar un principio es hablar de él cuando es cómodo. Respetar un principio es vivirlo todos los días, incluso cuando incomoda, cuando cansa y cuando nadie está observando. Y esa diferencia es la que determina si una vida cambia o permanece igual. La disciplina diaria es la forma más honesta de demostrar en qué crees realmente. No es lo que dices lo que define tus principios, es lo que haces repetidamente. He conocido personas que dicen valorar la familia, pero nunca tienen tiempo para escuchar a sus hijos. Personas que dicen valorar su crecimiento personal, pero no dedican ni 30 minutos al día a aprender algo nuevo. No es falta de intención, es falta de disciplina. Y cuando la disciplina falla, los principios se quedan en palabras bonitas sin impacto real. Recuerdo una etapa en mi vida en la que tenía muchas ideas, muchos proyectos y un fuerte deseo de avanzar, pero me di cuenta de que mi progreso dependía demasiado del ánimo con el que despertaba cada día. Si me sentía motivado, avanzaba mucho. Si estaba cansado o distraído, dejaba todo para después. Durante un tiempo pensé que eso era normal, que todos funcionaban así. Pero con el tiempo entendí algo que cambió completamente mi manera de actuar. Si solo haces lo correcto cuando tienes ganas, tu vida siempre será inestable. Decidí empezar con cambios simples. Establecí horarios claros para trabajar, para estudiar, para descansar y sobre todo me comprometí a cumplirlos aunque no tuviera motivación. Al inicio fue incómodo porque el cerebro busca siempre el camino más fácil, pero con los días empecé a notar algo sorprendente. Cuando cumplía con pequeñas tareas diarias, mi confianza crecía. No era un cambio emocional, era un cambio de identidad. Dejé de verme como alguien que dependía del ánimo y empecé a verme como alguien que cumplía su palabra. La disciplina no es castigo ni rigidez. Es una forma de respeto hacia la vida que quieres construir. Cuando eres disciplinado, estás diciendo que tus metas son más importantes que tu comodidad momentánea. Estás demostrando que tus principios no son negociables. Y esa coherencia fortalece el carácter de una forma que la motivación nunca puede lograr. También he visto lo contrario. Personas con gran talento que comienzan proyectos con entusiasmo impresionante, pero abandonan cuando el proceso se vuelve repetitivo. No fracasan por falta de capacidad, fracasan por falta de constancia. La vida no recompensa los arranques emocionales, recompensa la repetición silenciosa de acciones correctas. La disciplina diaria tiene un efecto profundo en la mente. Reduce el conflicto interno porque elimina la discusión constante entre lo que sabes que debes hacer y lo que sientes en el momento. Cuando tienes hábitos claros, la mente deja de gastar energía en decidir y empieza a usar esa energía en construir. Esa claridad produce una paz que muchas personas buscan sin entender de dónde nace. La verdadera transformación ocurre cuando hacer lo correcto deja de ser un esfuerzo extraordinario y se convierte en un comportamiento normal. Ese cambio no sucede en grandes momentos de inspiración, sucede en los días comunes, en las tareas simples, en las decisiones pequeñas que nadie celebra. Cuando la disciplina se vuelve parte de tu vida, tus principios dejan de ser ideas y se convierten en acciones que construyen una realidad estable, firme y capaz de sostener cualquier bendición que llegue. Existe un desgaste silencioso.
que muchas personas sienten sin entender de dónde viene. Trabajan, se esfuerzan, intentan avanzar, pero terminan agotadas, confundidas y sin resultados claros. Ese desgaste muchas veces no proviene de la dificultad externa, proviene de una batalla interna. Cuando una persona piensa una cosa, dice otra y hace otra distinta, su energía se divide y una vida dividida no puede avanzar con fuerza. La coherencia interna significa que lo que crees, lo que dices y lo que haces caminan en la misma dirección. Puede parecer algo simple, pero en realidad es una de las formas más poderosas de desarrollar carácter. Cuando una persona vive en coherencia, su mente deja de luchar contra sí misma. Aparece una claridad que fortalece cada decisión y cada paso. Recuerdo un momento en mi vida en el que entendí esto de forma muy directa. Tenía metas claras, hablaba constantemente sobre disciplina y crecimiento personal, pero había áreas pequeñas donde no estaba siendo coherente. Prometía terminar tareas en ciertos plazos y no siempre lo hacía. Decía que el tiempo era valioso, pero permitía distracciones que lo consumían. Nadie lo notaba, pero yo sí. Y ese conflicto interno generaba una sensación constante de frustración, como si algo dentro de mí estuviera perdiendo fuerza. Un día decidí observar mis propias contradicciones sin justificarme. Fue incómodo, porque reconocer incoherencias siempre afecta el orgullo. Sin embargo, cuando empecé a alinear mis acciones con lo que decía valorar, algo cambió profundamente. No fue un cambio dramático ni inmediato, pero empecé a sentir una estabilidad nueva. La mente se calmó porque dejó de sostener dos discursos al mismo tiempo. Descubrí que la coherencia no solo mejora los resultados, también trae paz. He visto muchas personas con talento extraordinario perder oportunidades porque viven en contradicción constante. Dicen que quieren cambiar, pero mantienen hábitos que los mantienen iguales. Hablan de compromiso, pero negocian sus decisiones cuando aparece la incomodidad. Esa división interna consume más energía que cualquier problema externo. La coherencia tampoco significa perfección. Todos fallamos, todos cometemos errores. La diferencia está en cómo respondemos cuando fallamos. Una persona coherente no se justifica ni normaliza el error. Corrige rápido, aprende, ajusta, continúa. Esa capacidad de corregir sin perder el rumbo mantiene la integridad intacta. También he visto cómo la coherencia fortalece la confianza personal. Cuando cumples lo que dices, empiezas a creer más en ti mismo. Y cuando confías en tus decisiones, actúas con más seguridad. Esa seguridad no depende de la opinión de otros ni de las circunstancias. Nace de saber que tu comportamiento es consistente con tus valores. Existe algo muy poderoso que ocurre cuando una persona deja de traicionarse en cosas pequeñas. La energía que antes se gastaba en justificar decisiones incorrectas comienza a usarse para construir. La mente se enfoca, el carácter se fortalece y el progreso se vuelve más estable. La coherencia simplifica la vida porque elimina conflictos innecesarios y permite avanzar con dirección clara. Las personas que logran transformaciones profundas no son las que nunca dudan, son las que mantienen alineada su vida incluso cuando la emoción cambia. No viven adaptando sus principios al momento, viven adaptando sus decisiones a sus principios. Esa firmeza construye una identidad sólida que resiste la presión y sostiene el crecimiento a largo plazo. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces se unen, tu vida deja de luchar contra sí misma y comienza a avanzar con una fuerza que nada externo puede detener. Muchas personas quieren mejorar su vida, tener más paz, más éxito, más tiempo, pero pocas están dispuestas a pagar el precio real que eso exige. El crecimiento auténtico nunca ocurre sin renuncia. Y no hablo de renuncias simbólicas, hablo de sacrificios concretos, decisiones difíciles que abren espacio para lo que realmente importa. Mientras te aferres a todo lo que te es cómodo, no habrá espacio para lo nuevo. El crecimiento siempre exige soltar algo que hasta ahora creías indispensable. Recuerdo cuando decidí dedicarme de lleno a mis proyectos personales. Tenía un trabajo seguro, horarios cómodos y una rutina predecible, pero sabía que si quería avanzar en serio, debía sacrificar tiempo de ocio, comodidades y la seguridad de lo conocido. Fue incómodo, incluso aterrador al principio. Cada día que pasaba me cuestionaba si valía la pena, pero entendí algo fundamental. Si no renunciaba a lo que me mantenía cómodo, no habría lugar para lo que me haría crecer. El sacrificio correcto no es castigo, es estrategia. Es elegir perder algo hoy para ganar algo mayor mañana.
Eso puede significar renunciar a hábitos que consumen tu tiempo, a relaciones que drenan tu energía, a la procrastinación disfrazada de descanso o incluso a la necesidad de agradar a todos mientras persigues tus metas. Todo lo que no se suelta puede bloquear la oportunidad de avanzar. Y muchas veces las personas descubren demasiado tarde que el precio de no soltar fue más alto que cualquier sacrificio que hubieran hecho a tiempo. Un ejemplo práctico de mi vida. Solía gastar horas navegando sin rumbo por internet, pensando que era mi tiempo de descanso. No me daba cuenta de que cada hora desperdiciada era una oportunidad perdida para aprender, para trabajar en mis metas, para construir algo que realmente importara. Cuando decidí sacrificar ese hábito, abrí espacio para lectura, para estudio y para acción. Los resultados no fueron inmediatos, pero la consistencia creó un cambio silencioso que terminó transformando mi productividad y mi perspectiva de vida. El sacrificio correcto también requiere discernimiento. No se trata de renunciar a todo, sino de renunciar a lo que no sirve para lo que sí sirve. Esto implica claridad sobre tus prioridades y honestidad contigo mismo sobre lo que te detiene. Muchas personas confunden esfuerzo con sacrificio y terminan desgastándose en actividades que no producen ningún crecimiento real. Aprender a elegir qué dejar atrás es una habilidad que marca la diferencia entre avanzar con propósito o moverse sin dirección. Además, el sacrificio enseña autocontrol y fortalece el carácter. Cada renuncia consciente es una señal de que valoras más tus objetivos que tu comodidad inmediata. El cerebro comienza a entrenarse para priorizar lo importante y esa mentalidad se refleja en todas las áreas de la vida. Decisiones más claras, hábitos más firmes y relaciones más conscientes. El crecimiento real no llega cuando todo es fácil, llega cuando estás dispuesto a soltar lo familiar para recibir lo valioso. Cada sacrificio correcto crea espacio para oportunidad, claridad y fuerza interna. El día que aprendes a elegir qué dejar atrás, la vida empieza a abrir puertas que antes estaban bloqueadas. Muchos hombres esperan sentir ganas para actuar. Esperan el impulso, la inspiración, la emoción que los arrastre hacia adelante. Pero la verdad es que la vida no se transforma en ráfagas de entusiasmo, se transforma en la constancia silenciosa de los días normales. La motivación momentánea es como un fuego rápido, brilla intenso, impresiona, pero se apaga con facilidad. La perseverancia silenciosa, en cambio, es un calor constante que no depende de la emoción del momento. Ese calor sostiene el crecimiento, incluso cuando nada parece estar cambiando afuera. Recuerdo los primeros años de mis proyectos personales. Tenía ideas grandes, sueños claros, y al principio, cada día era una explosión de energía. Trabajaba con entusiasmo, convencido de que solo la emoción me llevaría lejos. Pero pronto me di cuenta de algo que me detuvo. Los días en que la motivación faltaba eran los días que definían mi progreso. Si no trabajaba esos días, mis resultados se estancaban. Aprendí que la constancia silenciosa valía más que cualquier arranque emotivo. La perseverancia silenciosa es actuar incluso cuando nadie observa, incluso cuando la recompensa parece lejana, incluso cuando el cansancio se siente real. No se trata de esfuerzo extremo ni de jornadas épicas. Se trata de cumplir con lo que toca una y otra vez. Puede ser levantarse temprano para escribir, estudiar o entrenar. Puede ser terminar una tarea que no inspira. Puede ser revisar tus hábitos y corregir lo que falla, aunque nadie te aplauda. Todo eso, repetido día tras día, crea una fuerza interna que la motivación sola nunca podría generar. He visto personas con talento extraordinario fracasar porque dependieron de la emoción. Comenzaron con fuerza, brillaron por un momento y luego abandonaron cuando la chispa inicial desapareció. Mientras tanto, personas menos talentosas pero más constantes construyeron resultados sólidos, paso a paso, en silencio. Esa es la diferencia entre quienes sueñan y quienes logran. La perseverancia también fortalece la paciencia y la humildad. Enseña que los frutos valiosos no aparecen de inmediato y que la verdadera transformación ocurre cuando el esfuerzo se sostiene sin aplausos ni reconocimiento. Cada día que eliges continuar, aunque nadie note tu trabajo, estás entrenando tu carácter. Estás demostrando que tus resultados no dependen de la motivación, sino de tu compromiso con lo correcto. Un ejemplo práctico de mi vida fue cuando decidí estudiar un tema complejo que al principio parecía inalcanzable. Los primeros días fueron frustrantes. No comprendía, no veía progreso y la motivación flaqueaba. Pero decidí continuar, revisar una y otra vez, practicar pequeñas acciones cotidianas relacionadas con ese aprendizaje. Meses después, los resultados comenzaron a aparecer.
no porque de repente me sintiera inspirado, sino porque había construido un hábito de perseverancia silenciosa que acumuló resultados invisibles hasta manifestarse. La perseverancia silenciosa transforma más que resultados, transforma identidad. Te conviertes en alguien que cumple, alguien que mantiene sus promesas, alguien cuya fuerza no depende de emociones pasajeras. Es la base sobre la que se sostiene cualquier mejora duradera. El día que aprendes a confiar en la constancia y no en el impulso momentáneo, tu vida deja de depender de estados de ánimo y empieza a depender de un carácter firme y confiable. Muchos hombres confunden la humildad con debilidad, como si admitir que no sabemos algo nos hiciera menos. Pero la verdad es que la humildad es la puerta de entrada al aprendizaje y al crecimiento real. Cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de observar, de escuchar y de corregir tus errores. La soberbia silenciosa bloquea la transformación antes de que siquiera comience. Aprender requiere admitir que no tenemos todas las respuestas, que nuestros hábitos necesitan ajuste y que siempre hay alguien de quien podemos aprender. Recuerdo los primeros años de mi vida profesional. Pensaba que sabía cómo manejar todo, que mi experiencia era suficiente y que podía avanzar por mi cuenta. Me resistía a escuchar consejos, a aceptar correcciones y pagaba el precio. Errores repetidos, oportunidades perdidas y frustración constante. Hasta que un mentor me dijo algo que cambió mi perspectiva. Si quieres avanzar, primero baja la defensa del ego. Ese momento fue incómodo, doloroso, pero también liberador. Abrí espacio para aprender y todo comenzó a cambiar. La humildad no es solo admitir errores, es una actitud práctica. Es pedir ayuda cuando no sabes, escuchar activamente cuando alguien comparte su experiencia, aceptar correcciones sin justificarte y ajustar rápidamente cuando fallas. No es sumisión, es inteligencia aplicada. Aprender sin orgullo te permite absorber conocimiento, corregir tus fallas y mejorar tu criterio. Cada acto humilde es un paso hacia un carácter más fuerte y una vida más estable. He visto a personas talentosas fracasar porque nunca bajaron la defensa del ego. Ignoraban consejos, despreciaban críticas constructivas y se rodeaban solo de quienes reforzaban sus creencias. Mientras tanto, personas más humildes avanzaban rápido, aprendiendo de errores propios y ajenos, corrigiendo lo necesario y acumulando sabiduría. La diferencia no estaba en la capacidad, sino en la disposición a aprender. Un ejemplo de mi vida. Al iniciar un proyecto nuevo, tuve que admitir que no entendía completamente el área técnica que manejaba. Podría haber fingido conocimiento, tomar decisiones por impulso y arriesgar todo. En cambio, acepté que necesitaba aprender, pedí guía, estudié y escuché a quienes tenían experiencia. La humildad me permitió crecer más rápido de lo que habría imaginado y el proyecto prosperó porque construí sobre aprendizaje real, no sobre suposiciones. La humildad también fortalece las relaciones y la autoridad natural. Cuando alguien ve que estás dispuesto a escuchar, aprender y corregir, te respeta más. No por miedo, sino porque reconocen integridad y claridad de propósito. La humildad abre puertas invisibles a oportunidades, a mentoría, a colaboraciones que jamás habrías conseguido con orgullo ciego. La vida siempre está enseñando algo. Quien permanece arrogante pasa de largo de las lecciones más valiosas, mientras quien baja la defensa del ego acumula conocimiento y criterio que se reflejan en resultados concretos. Aprender es imposible sin humildad. Crecer sin apertura es un camino lento y doloroso. El día que eliges aprender más que tener razón, tu vida empieza a mejorar porque tu mente se expande, tu carácter se fortalece y cada experiencia se convierte en oportunidad. Muchos hombres esperan cambios extraordinarios a partir de decisiones extraordinarias. Piensan que un momento de inspiración, una promesa fuerte o una crisis repentina definirá su destino. La verdad es que el destino no se construye en episodios aislados. Se construye cada día, en los pequeños actos que repetimos aunque nadie los note. La obediencia diaria a principios claros es lo que realmente alinea tu vida y permite que las oportunidades se conviertan en resultados duraderos. Recuerdo cuando decidí dedicarme a un proyecto personal que parecía imposible al principio. Podía sentir entusiasmo los primeros días, pero sabía que ese impulso se agotaría rápido. Entonces me dije, no dependo de la emoción, dependo de la constancia. Cada día cumplí con una tarea mínima: revisar progresos, estudiar, aplicar lo aprendido,
aunque no viera resultados inmediatos. Semanas y meses después, aquello que parecía lento e invisible empezó a dar frutos. Esa obediencia cotidiana fue lo que creó el camino hacia el éxito, mucho más que cualquier momento aislado de inspiración. La obediencia diaria no se trata de perfección, sino de consistencia. Se trata de actuar conforme a principios, aunque no haya recompensa inmediata, aunque la motivación fluctúe, aunque nadie te observe. Levantarte a tiempo, cumplir lo que prometiste, ordenar tus prioridades, corregir lo que sabes que está mal. Todos estos actos, repetidos diariamente, entrenan tu mente, fortalecen tu carácter y construyen un patrón que guía tu destino. He aprendido que nadie arruina su vida de golpe. Nadie se pierde en un solo error grande. Nos desviamos lentamente, un hábito roto, una regla que flexibilizamos, una excusa que repetimos hasta que se convierte en costumbre. Cada acto de obediencia diaria es un antídoto contra ese desorden silencioso. Cada día en que eliges hacer lo correcto, aunque parezca mínimo, estás reforzando un camino claro que tu futuro seguirá. Un ejemplo personal fue durante mis estudios. Tenía materias difíciles y la tentación de procrastinar era constante. Podía esperar sentir ganas de estudiar, pero decidí obedecer una rutina diaria, 1 hora cada día, sin excusas. Al principio parecía poco, incluso insignificante, pero esa repetición construyó conocimiento sólido y confianza. No fueron los días de motivación los que definieron mi desempeño, sino la fidelidad diaria a un hábito simple. La obediencia diaria también redefine la paciencia y la fe. No todo se nota de inmediato. No siempre hay aplausos ni reconocimiento. Pero mientras mantengas la disciplina de hacer lo correcto hoy, el resultado se acumula silenciosamente y el destino empieza a alinearse. La vida premia a quienes construyen en silencio, no a quienes buscan atajos o cambios rápidos. El día que entiendes que tu futuro se construye hoy, no con gestos grandiosos, sino con obediencia sostenida, tu vida deja de depender de milagros y comienza a depender de tus decisiones consistentes. Esa es la fuerza que transforma sueños en realidad. Muchos hombres persiguen resultados, más dinero, más reconocimiento, más oportunidades, y piensan que esos resultados resolverán sus problemas, que cambiarán su vida de forma definitiva. La verdad es que todo eso es frágil si tu carácter no está firme. El carácter es la columna vertebral invisible que sostiene todas las bendiciones. Sin él, lo que recibes se filtra, se pierde o se destruye. He visto personas recibir oportunidades enormes y desaprovecharlas por decisiones impulsivas, por falta de integridad o por no poder sostener la disciplina que esas bendiciones requerían. Recuerdo cuando tuve una oportunidad importante en mi vida profesional, un proyecto grande que podía transformar mi carrera. Tenía los recursos, tenía las ideas, pero sabía que solo la disciplina, la paciencia y la coherencia sostendrían el resultado. No bastaba con soñar ni con desearlo intensamente. Necesitaba actuar con carácter, cumplir cada paso, mantener mis promesas y proteger mi integridad, incluso cuando nadie observaba. Fue un periodo de presión y cansancio, pero cada decisión correcta, cada acto discreto de fidelidad a mis principios se convirtió en la base sobre la que la bendición pudo sostenerse. El carácter no se improvisa en momentos de prueba, se construye en lo pequeño. Cumplir lo que dices, ordenar tu vida, perseverar cuando no hay recompensa, corregir errores sin excusas, actuar con coherencia aunque nadie lo note. Todo eso fortalece un cimiento que hace que cualquier bendición, grande o pequeña, se mantenga firme. He aprendido que recibir sin carácter es un riesgo. La vida no perdona la inconsistencia. Las oportunidades se diluyen si tu carácter no puede sostenerlas. He visto ejemplos cercanos en mi vida y en quienes me rodean. Amigos que ganaron dinero rápido, que alcanzaron prestigio, pero que no desarrollaron disciplina ni integridad. Con el tiempo, todo se perdió. No por falta de recursos, sino por decisiones débiles. En cambio, otros que empezaron con poco, que perseveraron en hábitos correctos, que actuaron con coherencia y humildad, construyeron vidas que crecieron de manera sostenida y segura. La diferencia estaba en el carácter, no en la suerte. Construir carácter exige paciencia, resistencia y fidelidad a lo invisible. Es hacer lo correcto cuando no hay aplausos. Mantener principios cuando es más fácil ceder. Sostener disciplina cuando el cansancio llama al abandono.
Cada acto fortalece la columna vertebral de tu vida y entonces cualquier bendición puede apoyarse en algo sólido. Sin carácter, incluso lo mejor que llega se quiebra. Con carácter, lo que llega se multiplica, se mantiene y genera más oportunidades. El día que entiendes que tu carácter es más valioso que cualquier premio externo, tu perspectiva cambia. Empiezas a invertir en lo que nadie ve, a cuidar tu integridad, a proteger tu disciplina y tu coherencia. Y desde ese carácter firme, la vida empieza a responder de manera estable. Las bendiciones llegan, sí, pero permanecen porque tienen un fundamento que no se rompe con presión ni con el tiempo. Tu vida no mejora por milagros, ni por talento, ni por suerte. Tu vida mejora porque construyes un carácter capaz de sostener todo lo que recibes, capaz de multiplicar lo que parece pequeño y de proteger lo que es valioso. Hemos recorrido un camino juntos, explorando principios que no dependen de milagros, inspiración momentánea o casualidades. Hemos hablado de cómo el orden, la verdad, la responsabilidad, la disciplina, la coherencia, el sacrificio, la perseverancia, la humildad, la obediencia y finalmente el carácter son los pilares invisibles que sostienen una vida realmente transformada. No se trata de fórmulas mágicas ni de promesas externas. Se trata de decisiones pequeñas y sostenidas, de actos cotidianos que con el tiempo redefinen quién eres y cómo funciona tu vida. Piensa en esto. Ningún resultado duradero llega sin preparación interna. Ninguna bendición externa puede sostenerse si tu carácter no está firme. Ningún progreso real ocurre sin que hayas practicado la obediencia diaria, enfrentado la verdad incómoda, sacrificado lo que te detiene y perseverado cuando nadie aplaude. Todo lo que valoras, todo lo que sueñas, depende de tu capacidad de sostener principios firmes, aun cuando parezca difícil, aun cuando parezca invisible. La vida no espera a que tengas suerte, talento o inspiración. La vida responde a la fidelidad con la que encarnas estos principios. Cada acción, cada decisión, cada momento de coherencia cuenta. Cada vez que eliges lo correcto, aunque no se vea, estás construyendo un camino que otros solo sueñan. Cada sacrificio consciente, cada hábito reforzado, cada promesa cumplida añade fuerza a tu columna vertebral interna. Hoy te invito a mirar tu vida con honestidad. Observa dónde hay desorden, incoherencia, excusas y miedo. Y elige empezar a actuar desde adentro hacia afuera. Porque el día que tu carácter se vuelve firme, que tu disciplina y tu coherencia se sostienen sin necesidad de motivación constante, tu vida deja de depender de señales externas. Las bendiciones llegan, sí, pero se sostienen, se multiplican y se transforman en algo que ninguna dificultad puede quebrar. No busques milagros afuera, empieza a construirlos adentro. Tu vida mejora cuando tu carácter, tus decisiones y tus principios son lo suficientemente fuertes como para sostener todo lo que mereces recibir. Ese es el verdadero secreto.